Buenos días a todos. A ver, creo que estamos la mayoría, ¿no? Todavía. Bueno, vamos a intentar continuar donde estábamos. A ver, le comparto acá la pantalla. Estamos revisando un concepto nuevo, esta idea de operador adjunto. Bueno, en caso, a ver, ¿dónde está? Perdón, la pantalla. A ver si puede ver. Bueno, recordar que estamos ya hablando del caso general ya de complejos y reales o complejos. De todas maneras, en el caso real, usted podría adivinar, hablar de la matriz, de la transformación adjunta, es hablar de la transformación transpuesta realmente, ¿sí? En el caso real. Y va a coincidir todas las ideas que usted tenía de la matriz transpuesta, pero eso pasado a forma matricial. De todas maneras, desde un punto de vista conceptual es necesario hablar de la definición por producto interno. Entonces, recordando lo que habíamos dicho, dado dos espacios vectoriales, una transformación o aplicación lineal de el uno en el otro, por ejemplo, de B en W, cada uno dotado de algún producto interno, puede ser diferente, el espacio, el producto interno, la definición como tal. Entonces, alguna aplicación de regreso, en este caso de W a B, que cumpla esta condición, es a la que se le va a llamar transformación adjunta. En el caso más general, cuando hablamos de productos internos complejos, de espacios complejos. Pero si todo fuera real, la idea de la adjunta es realmente la transformación transpuesta, cumple la misma condición que va de regreso. Habíamos dicho que en el caso más sencillo de entender es el caso de dimensión finita, porque ahí es donde todo tiene una representación matricial. Entonces acá simplemente estamos justamente ya concluyendo esas ideas en el caso más general. Cuando usted tenía, por ejemplo, así, de una transformación lineal de dos espacios que son de dimensión finita y que tienen un producto interno definido entonces por algunas matrices. Un par de matrices ahí. Cada aplicación lineal también, como va a estar hablando de espacios de dimensión finita, entonces puedo ver una representación matricial. Entonces, escogido una base, por ejemplo, la canónica, podríamos pasar la definición a esta identidad ya vectorial, en bases, todo en coordenadas. Entonces, ahí jugando simplemente con eh, la idea vectorial, la idea matricial, y vamos despejando lo que vendría a ser entonces la matriz de la transformación que buscamos, la adjunta, y descubrimos que verificaba esto siempre. Entonces, a largo plazo ya no haría falta volver a despejar esto, sino simplemente usarle más bien como un teorema, ¿cierto? La matriz de la transformación adjunta es, como lo ve aquí, la transpuesta conjugada de la matriz de la transformación original, adornada de estas matrices de izquierda a derecha, pero esto es solo por el producto interno. Si el producto interno fuese el canónico, viene directa la idea de matriz transpuesta conjugada. O sea, concuerda con la idea matricial cuando usted hablaba de una matriz A cualquiera en los complejos más general, la matriz adjunta era simplemente matriz transpuesta conjugada. Es la misma historia, pero desde un punto de vista general, hablando de transformaciones nada más. ¿Sí? Cuando muevo la geometría, cuando tengo aquí una diferente eh, producto interno, entonces aparecen estas matrices. Lo único que estaba revisando acá, creo que me aparece solo B, aquí está mal. Ahí una me comí. Un momento que desagrupé esto era, ¿no es cierto? Aquí hago la transpuesta, esta es la matriz de B, del producto interno B. Esta se queda en el medio como transpuesta conjugada y la de acá pasa a la derecha como transpuesta. Es matriz de W, perdón, aquí. Sí, aparecen las dos matrices de los productos internos de cada espacio. Una pasa por inversa a la izquierda, es por la forma del cálculo, y la central que sería la transpuesta conjugada. Esto escrito en cualquier base, ¿no? Si usted escribe en la base canónica, entonces tiene la base canónica acá, todo debe estar escrito en la misma base, ¿sí? Aquí para no escribir tanto había obviado ese detalle, pero estamos hablando siempre de coordenadas cuando hablamos de forma matricial. Entonces, en el caso real, como le decía, si tiene una matriz real,
La matriz adjunta se transforma en la matriz transpuesta. Entonces hablaríamos de la transformación transpuesta, ¿sí? En modo general. Entonces, de esa manera acabamos la idea real. Digamos, la idea de dimensión finita ya siempre se podría calcular así. Había un pequeño ejemplo que le pusimos para acá, ¿cierto? Cómo calcularlo, etcétera. Pero a largo plazo, en algún, bueno, vamos a ilustrar de todas maneras, siempre hay otra alternativa para encontrarlo, ¿cierto? Que es resolverlo como estamos intentando resolver acá arriba, directamente con despejando las ecuaciones, ¿sí? Y para ese propósito, vamos a verle acá uno de los ejercicios que están postulados ahí en el documento, la idea clásica. Estamos pensando en dimensión finita, siempre voy a poder construirla de forma general una versión matricial, pero también lo podría hacer de hecho a mano. Vamos a ilustrar en este pequeño ejemplo, el primer ejercicio aquí. Dice, tiene un operador, bueno, aquí está en índice n. Podríamos pensarle en C4 para entenderle y luego podría generalizar. Entonces voy a traducirle este ejemplo en la pizarra. ¿Ya? Dice, acá, ahí, ahí está, perdón. Y le voy a poner ese ejemplo, el primerito que aparece, pero en 4, dice dimensión 4 para entender bien. Entonces dice sea de una transformación que va de complejos 4 a complejos aquí, dimensión 4. Pero bueno, tiene un nombre, se llama operador de desplazamiento. ¿Qué es lo que hace básicamente? Dice al elemento x1, x2, x3, x4, me convierte en bueno, está la regla, ¿no? Dice, le va a poner aquí j más 1 y 0 si no. O sea, al final se convierte en 2, este en 3, este en 4 y este 0. Este sería t. Entonces, tal cual es allá, t adjunto. Como no se dice nada del Producto Interno, salvo que se diga lo contrario, vamos a suponer que el Producto Interno es de C4, de que estamos hablando, es el canónico, ¿sí? Entonces, para hallar t, hay dos opciones, la opción por defecto y la opción ganadora, que es esa recopilación matricial. De todas maneras, por si acaso, vamos a hacer la primera opción. La primera opción a mano, que sería pues la definición y buscar alguna identidad respecto a ello, ¿cierto? Necesitamos recordar siempre la definición, que era lo que estaba acá. Bueno, le voy a poner, voy a copiar esta parte de la definición acá. Bueno, en este caso, yo tengo, esta es la definición, ¿no? Definición para T, aquí me faltó quizás el encabezado. Esta es la definición para T, para T dentro de, digamos, una aplicación lineal de B en W, tal cual. Pero bueno, en nuestro caso solo tengo el mismo espacio de ida y vuelta. Va a ser un poco más sencillo de entender. Entonces, para lo que aplica a nosotros, ¿cierto? Lo que estamos diciendo es que para todo vector de el C4, que le voy a poner mejor ya a fines prácticos de X, en negrilla así, vector de C4, y para todo vector de llegada, llamémosle Y, grilla, C4, debe cumplir esto, producto interno del primero, a ver, él lleva acá, también los nombres no, lleva por acá, aquí vendría T de X, producto interno de C4, que es el producto interno canónico, no le pongo su índice, debe coincidir con lo que voy a buscar de adjunto de el Y en X, producto interno canónico, esa era la condición. Entonces, como es producto interno y si quiero hacer a mano, pues hago el desarrollo aquí. Conozco lo que vale X. Entonces, a X lo vamos a bautizar antes así, o desglosarlo como de costumbre. X1, X2, X3, X4. ¿Sí? A Y también lo vamos a escribir entonces Y1, Y sub 2, Y sub 3, Y sub 4, tal cual. Y entonces esto, como estamos hablando de 4 dimensiones, de producto interno, esto es directo, ¿cierto? Puede escribir, de hecho, ya
en una fórmula, ¿no es cierto? Es el producto interno de Y1, Y2, Y3, Y4. Y aquí sería T de X, como le conozco tal cual, va a ser X2, X3, X4, 0. Y acá lo que voy a buscar. Entonces, como no sé cómo escribirlo por el momento, vamos a ponerle alguna definición. O sea, voy a llamar a T asterisco Y como lo que sé es que es un vector que va de regreso. Si T iba de C4 a C4, T adjunto va al revés. Bueno, cae en 4 dimensiones. Entonces, vamos a poner nombres nada más ahí. Llámenle Z1, Z2, Z3, Z4. ¿Sí se entiende? Entonces, es lo que voy a buscar ahora. Los Z son mis incógnitas para que se vea mejor. Entonces, esto es lo que voy a despejar de la ecuación. A propósito, lo escribo así para no complicar mucho la notación. Entonces, le pongo acá Z1, Z2, Z3, Z4, producto de el X, X1, X2, X3, X4. Y se fue. Entonces, de aquí pasé acá. Y ahora sí, como el producto interno es canónico, la última línea también se escribe sencillo porque es simplemente el producto, el término a término, X1, X2, más Y2, X3, más Y3, X4, más C. Debe ser igual acá al Z1, X1, más Z2, X2, más Z3, X3, más Z4, X4. Ya, y no pierdas de vista la idea. Es para todo X, para todo Y. Lo que voy a escribir debe ser verdadero siempre. Y lo que intento despejar es Z. Entonces viene la idea. ¿Puedo despejar a Z de alguna manera, vectorialmente, o puede asignarle valores? Entonces hay muchas formas de verlo todavía. Usted podría, como se dice que es para todo, yo podría tratar de esta línea provocar ecuaciones para despejar mis incógnitas. Tengo 4 incógnitas reales y tengo una ecuación que es para todo X, para todo Y. Bastaría de empezar a jugar con la ecuación para provocar aquí un sistema. ¿Sí? Usted puede decir, por ejemplo, lo obvio, pues no, démonos por ejemplo el caso 1, 0, 0, 0 para X. Y a Y también podríamos darnos el caso 1, 0, 0, 0, por ejemplo. Si traduzco esa ecuación en estos, como dice que es para todo, debe ser también verdadera para este caso, entonces se va a simplificar enormemente. Entonces reemplaza, por ejemplo, aquí, solo los primeros van a sobrevivir y los demás se van. Pero en este caso no llega nada bueno, ¿no es cierto? ¿O sí? Porque tendría primero, no hay el primero de X. De hecho, aquí me va a dar 0. Y a la derecha me va a dar el primero primero, Z1, X1 y todo lo demás. ¿Cero? ¿Sí? Bueno, aquí era 1. Sí, 1, 1. Y bueno, de todas maneras, a pesar que se simplificó lo suficiente, ya pude descubrir cómo es el primer término. Tendré mi ecuación directa. ¿Sí lo ven? De la misma manera podría ir jugando y tratar de ver los otros. Es un poquito a, digamos, a intentos, ¿no es cierto? Ver qué valor me conviene tomar para ir simplificando las ecuaciones y ver si puedo encontrarlos directo o terminar con un sistema aquí a resolver de mis incógnitas. Bueno, la primera salió directo. Veamos la otra, por ejemplo, ahí, no sé, cualquier otra configuración. Yo voy a darle, viendo el primerito aquí a propósito, voy a darle 0, 1, 0, 0. Y acá podría tomar el 1, 0, 0, 0. Es distinta a la anterior. Sí, escribo la ecuación. Y en este caso va a sobrevivir X2 y Y1. Me da justo 1 por acá. Y los demás vale 0, ¿cierto? Y2 vale 0, Y3 vale 0, 0. 1 igual acá. Y reemplaza aquí. Ahora el X1 vale 0, se va. El X2 vale 1, es el único que sobrevive. Z2. Acá el X3 vale 0. Y el X4 vale 0. Entonces encuentro el otro. ¿Sí? Si no me equivoqué. Solo estaba reemplazando. Em, bueno, afinando un poquito más el detalle, usted hubiese visto que, bueno, esto es para el caso particular de Y. Como yo le quería encontrar para todo, ¿verdad? Aquí, zetas, este de Y es general. Pues afinando un poquito el detalle, dice, tratemos de dejarle independiente a Y. O sea, trataría de no darle valores a Y.
trataría de dejarle más bien fijo a Y general. ¿Sí? Para que no se confunda un poco la solución al final, porque me va a dar la solución, pero evaluada en el punto fijo. ¿Cómo encuentro la forma general? Pues la intención es más bien no dañarle a él. Dicho de otra manera, voy más bien a darle valores solo a X para que me dé Y general. Bueno, en el primer caso, entonces, si obvio esa idea de Y, solo doy valores a X, repaso otra vez. Solo sobrevive el X1. Pues aquí no hay efecto, me vuelve a dar 0. Y es transparente, la primera ecuación ha sido verdadera, no solo para el Y1, 0, 0, sino para todo Y. Entonces esto es verdadero para todo Y. Ya voy deduciendo la solución a donde quería llegar. Vamos en el otro, entonces aquí ve, simplemente le decalo, y aquí le recopila la idea y ve que sobrevive el Y1. ¿Sí? De esa manera, ahora sí, Z depende de Y. Que insistiendo de la construcción a donde quería llegar, de hecho es lo que buscaba yo. Yo busco unos Zetas que obviamente deben depender de Y. Es una aplicación lineal general que trato de encontrar. Entonces, de ahí la idea más bien de no dar valores a Y, sino solo a X. Y empiezo a encontrar las ecuaciones. Esto es verdadero para todo Y. ¿Sí? Etcétera. Entonces ahí puedo adivinar, ¿cierto? Empieza a dar los otros que me quedan 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Y las ecuaciones me va a dar, por ejemplo, aquí va a sobrevivir el tercero, me va a dar Y2 igual a, sobrevivió el tercero, Z3. Y encontré la otra. Y del último, pues me va a dar aquí Y3 y me va a dar el Z4. Y acabé. Como todo era posible hacerlo por la identidad, puedo concluir. Entonces, T adjunto del vector Y1, Y2, Y3, Y4 ha sido la transformación que la primera componente vale 0, la segunda vale Y1, la tercera vale Y2 y la última vale Y3. Y se acabaría. ¿Sí? De esa manera puedo calcular a mano todo. Al riesgo de usar la ecuación, hay que dar valores. Esa podría ser una opción, empezar a dar valores. Ahora, otra opción que se le podría ocurrir a ustedes, dice, en vez de dar valores, ¿qué pasa si trato más bien de despejar? Quizás no es muy obvio ahí. ¿Cómo despejo Y, Z, independiente del de arriba? Entonces, la otra opción, voy a poner aquí, siguiendo esta misma ecuación que vino traducida de la identidad. Perdón, ¿qué pasó? Eh, ya, a ver, otra vez. Ya. Entonces, véalo como opción uno 2 opción 2 estoy dentro de la misma opción uno, ¿no? Otra opción, la uno, ¿sí? Para no dar valores, que lo empezamos a dar acá, es tratar de reasociar, ¿sí? Porque acuérdense que todo es para todo X, para todo Y. Entonces, ¿cómo le viene el razonamiento? Voy a tratar, por ejemplo, de agrupar con X los que tengan el X. Este tiene el X1, acá no hay X1. Es como si tuviera 0x1, ¿sí? Entonces, ese no se queda libre, dicho de otra manera. Al final tengo Z1, X1, nada más. Con Z2, X2. Acá sí hay uno que tiene el X2, ¿sí? Entonces le puedo poner, saco factor como un X2 y me va a quedar Y1. Bueno, acuérdense de qué lado está el signo. Estoy escribiendo los de la derecha. Este le puse positivo. Sí, positivo. Entonces, de este lado empiezo a escribir los positivos. Tendría Z2 menos Y1, factor común X2. ¿Me parece? Hago lo propio con el siguiente. Aquí sí puedo agrupar X3. Entonces tendría X3 con el signo. Primero Z3, el otro cambia de lado. Z2. ¿Sí? ¿Se ve la lógica? Y el último lo vuelvo a agrupar también y tendría entonces Z4 menos Y3, X4 igual a 0. ¿Ya? Es, digamos, una versión más compacta de la misma idea anterior, porque ahora lo que usted va a reconocer es que esto de hecho está dentro de un producto punto. Como estábamos hablando de la idea canónica, usted lo podría escribir elegantemente simplemente diciendo esto es Z1, Z2 menos Y1, Z3 menos Z2, Z4 menos Y3, se multiplica al vector X1, X2, X3 y X4.
¿Me parece? ¿Sí? Simplemente viene la reagrupo toda conveniencia con la variable X, que era la misma idea que dar valores de arriba, solo que estoy más elegantemente ahí compactando toda la idea, igualado a 0. Pero acuérdese que esto era para todo X y para todo Y. Decir que es para todo X, tener un vector que para todo X me da 0, esto lo que está diciendo es que es ortogonal a todo el espacio. Es justamente la observación de cabecera de toda la literatura que hemos estado hablando. ¿Sí? Estamos hablando de esta idea. El único vector que puede ser ortogonal a todo el espacio es el origen. Entonces puede usted concluir ahí directamente. Esto lo que está diciendo es que este elemento en cuestión, Z1, Z2 menos Y1, Z3 menos Y2, Z4 menos Y3, es ortogonal a todo C4, lo que implica que debe ser 0. ¿Sí? Es decir, el vector Z1, Z2, Z3, Z4, ya lo desagrupo a propósito, como 0, Y1, Y2, Y3, es necesariamente 0. O dicho de otra manera, y encontré lo que buscaba. Y concluyo nuevamente que T de Y, que era el Z1, Z2, Z3, Z4, es el vector general 0, Y1, Y2, Y3. Y se acabó. Note que es la misma conclusión anterior, solo que son dos opciones distintas. Esta, digamos, es un poco más clásica, dar valores. La otra es reagrupar a conveniencia para invocar aquí el resultado original, el resultado de cabecera. Siempre se usa esa idea. El único elemento ortogonal a todo el espacio es el cero. Sí, gracias al para todo que teníamos acá, puede decir, pues entonces, que esto implica necesariamente que vale 0 ese vector. ¿Y se acabó? Bueno, esa sería la primera opción, en grosso modo, lo que se podría hacer a mano. Pero puede ser, como le digo, a largo plazo, quizás ya no pensar tanto así. Porque siempre que hablo de una dimensión infinita, puedo terminar directamente con el teorema de Taylor. Vamos a ilustrar también como finalmente segunda opción, a costo de buscar todo en una idea matricial, ¿cierto? Entonces, vuelvo a hacer la misma, pero lo veo de una forma matricial. ¿Sí? Copio esto acá, nuevamente, y lo veo matricial. Usted escoge, entonces, a conveniencia vamos a escoger la base canónica. Escoger base canónica de C4. La base canónica de C4 sería 1, 0, 0, 0. La misma, ¿no? 0, 1, 0, 0. Estoy viendo al 1 como el 1 complejo. 0, 0, 0, 1, 0 por acá. Y 0, 0, 0, 0. Bueno, a futuro no es para escribir tanto. Sería mi base canónica. Y ahí lo propio. ¿Cómo es T en esa base? ¿No es cierto? Bueno, es de memoria. Simplemente lo que va a multiplicar es, necesito una matriz de 4 por 4. El primer término me va a dar 0, 1, 0, 0. Es facilísimo, ¿no es cierto? 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Y el último va a ser 0, 0, 0, 0. Esta sería mi matriz escrita en base canónica. Y esto es lo que necesito, porque como estamos hablando del producto canónico, ¿cierto? Producto interno canónico, la matriz de él es siempre la identidad. 1, 1, 1. Entonces, usando el teorema que le puse allá, la matriz adjunta, la transformación adjunta en su versión matricial, se escribe de esta manera. Por acá estaba, acá la ecuación. ¿Sí? Se simplifica enormemente porque los productos internos son los canónicos. Esto se desaparece, es la identidad, la inversa de la identidad transpuesta a la identidad, la identidad. Acá también, la identidad transpuesta a la identidad. Al final es esto, transpuesta conjugada. Entonces resuelve directo, perdón. Tendría pues simplemente como aplicación, tal cual, la matriz transpuesta conjugada. En este caso se convierte, viendo con cuidado, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Y se acabó. Pero bueno, hay que escribirla en fórmula. Entonces, si usted le traduce en fórmula, también es facilito. Va ahora al revés, de C4 en C4, a cuyo Y1, Y2, Y3, Y4.
En base canónica, facilísimo, hace este producto. Pues ahí va a reconocer lo que va a provocar. La primera le va a dar 0. La siguiente le va a dar Y1, Y2, Y3. Y vuelve a construir lo mismo que teníamos antes. ¿Sí? Una vez en la vida hacemos todo el desarrollo acá, en todos los escenarios, dependiendo de cómo se acostumbra, de lo que requiere el ejercicio. Entonces siempre va a poder construir la junta de una manera indirecta. ¿Sí? Bueno, esa es la parte fácil. Como le decía, en base, en dimensión finita siempre se va a poder. Lo que nos interesa más bien es entender un poquito la idea de dimensión infinita. Bueno, la primera sorpresa a entender es que cuando tengo dimensión infinita ya no existe garantía de esta idea matricial, ya no hay una idea matricial, ya no tendría sentido la segunda opción. ¿Sí? La primera también es un poco descabellada. Sí, porque dar valores, voy a tener un montón de incógnitas, aquí va a tener un montón de incógnitas, infinitas incógnitas, quizás no acaban nunca. Pues quizás la opción escondida aquí, la que le puse por acá, sea la más pertinente en caso general, porque no estoy abriendo por componentes, estoy tratando de invocar a este resultado importante que hablamos, ¿no? De que sea ortogonal a todo el espacio. Esta sería la configuración ganadora a largo plazo. Es la única independiente de abrir en ecuaciones. Sí, vamos a ilustrar justamente lo que sí. Pero bueno, primero para empezar, cuando ya hablamos de dimensión infinita, ya ni siquiera hay garantía que exista esa transformación adjunta. De hecho, amerita un teorema. Y aquí, justamente, el teorema 5 principal. Existencia y unicidad. ¿Cómo garantizo que realmente existe lo que voy a buscar en el caso de dimensión infinita? Pues realmente no hay garantía. Lo único que permite garantizar, como se visualiza aquí en el teorema, es que el espacio de salida sea de dimensión finita. Si usted tiene una transformación que, por ejemplo, va de el conjunto de funciones al conjunto de funciones que serían de dimensión infinita, pues en principio no hay garantía. Lo único que va a garantizar que existe la transformación adjunta es que el espacio de salida sea de dimensión finita. Es decir, por ejemplo, algo que vaya el teorema lo que dice es, el teorema 5 ahí, lo que pide o lo que dice es que, por ejemplo, si t va de C4 al conjunto de las funciones continuas del intervalo A, ahí sé que existe unicidad, existencia de unicidad de T adjunta. Ahí sé que existe. En el caso general, por ejemplo, si voy aquí del conjunto, no sé, mi método de las funciones continuas del intervalo AB a valores, bueno, otra cosa, cualquiera, podría ser dimensión infinita. Aquí, no sé, algo del tipo funciones. Bueno, pues quería verle algo no tan, algo diferente a esto, por ejemplo, el conjunto de las funciones que sean derivables, ¿no? Bueno, por poner un ejemplo. Entonces aquí no hay garantía, ¿sí? No hay garantía de que exista o que sea único el T adjunto. Es lo único que hay que recordar. No vamos a profundizar sobre la dimensión, sobre este tipo de casos. Vamos a profundizar sobre donde sí existe. Eso es lo que dice el primer teorema, ¿ya? Luego hay una mejora del teorema por acá, en donde se habla, por ejemplo, del mismo espacio, tanto de ida como de llegada. ¿Sí? Que es el caso ideal para nosotros, cuando los dos espacios son los mismos. Entonces, lo bueno es que el teorema ahora sí se garantiza la existencia de la unicidad, sin importar si es de dimensión infinita. Lo que dice aquí el teorema 7, la parte final, ¿sí? Es que si estos dos espacios son los mismos, o sea, si tiene horas continuas de AB al mismo, continuas de AB, siempre que sean los mismos, sin importar que sean de dimensión infinita, pues ahora sí existe y es único el T adjunto. Es lo que nos va a interesar a la final, donde existe este caso o este caso de acá. ¿Sí? Grosso modo, los únicos dos teoremas que hay que entender. Vamos a ilustrar eso en un ejemplo. También aquí hay ejemplos clásicos de ellos. Bueno, el 8 lo hicimos a detalle, como lo vio cuando tiene dimensión finita. Es más prudente quizás disponibilidad matricial, se resuelve directo. Vele el otro, es el operador de desplazamiento cíclico. Bueno, ¿qué es lo que hace? Si le ve la lógica, simplemente va a decalar, por ejemplo, si tuviera cuatro dimensiones, lo que va a mandar es X, digamos, a X1. ¿Cómo van a empezar? Perdón. Lo que dice el ejemplo 9. Ejemplo 9.
Lo que dices, por ejemplo, x1, x2, x3, x4, va a enviar al elemento, ahí lo que va a mover es más 1, ¿no? Más 1, o sea, aquí va a venir el 1, aquí va a venir el 2, aquí va a venir el 3 y aquí va a venir el 4. Es lo que dice. Y calcularte adjunto, ¿sí? Pero bueno, quizás, insisto, cuando es dimensión finita no hay mucho misterio. Vean la forma matricial, hace transpuesta conjugada y encuéntrate adjunto y se acabó. No hay misterio, o sea, se lo puede resolver, no hay problema. Sí, le dejo para usted, ¿no? El que nos va a interesar es esta idea de dimensión infinita. Vamos a ver justo el ejemplo 10. Entonces, el ejemplo 10 ya sube de nivel, porque ahora tengo ya un espacio que es el conjunto, esto se notaba, ¿no? Conjunto de las, si no hasta el 0 acá, se sobreentiende que es continuo igual. Es C o C0. El conjunto de las funciones continuas en el intervalo cerrado a B, a valores en conjunto de las funciones continuas, intervalo cerrado a B. A ver, le aclaro aquí un poquito la notación. Sí, a ver, lo voy a poner a pisar, para no confundirnos. Como notación, para el ejercicio que sí. Notación. Cuando usted dice C, 0 de AB, lo mismo que escribir C de AB, que es lo mismo de, exagerando, conjunto de las funciones AB a valores no reales. Es decir, ahora sin palabras, son las funciones que van del intervalo AB a los reales, donde F es continuo. Esa es la notación tradicional, ¿sí? Se suele exagerar con los complejos. Amerita ponerse otro conjunto, por ejemplo, que va del conjunto de valores, el intervalo cerrado a valores en los complejos, donde F es continua. Escapamos un poquito de la idea del curso porque eh, la idea compleja no se ve en la carrera. O sea, hablar de una función general que va de los complejos en los complejos, que será una función continua o derivable ahí, es otra historia. Pero evadiendo un poquito eso, cuando el conjunto de salida de los reales, o sea, lo único que empeoro es los valores de llegada. Los valores de salida siguen siendo los reales. Podríamos seguir adoptando, en caso nuestro, este ejemplo también. ¿Sí? Bueno, como notación, esto tradicionalmente se le pone siempre a B de los complejos para recordar. ¿Sí? Dependiendo del autor o dependiendo del texto, confunde la misma notación. Me suele poner tal cual así, a B. Que de hecho es lo que está haciendo el texto. O sea, cuando el texto le pone C de A, B, está hablando en general de complejos aquí. ¿Sí? Salvo que se diga lo contrario, esta va a ser siempre nuestro razonamiento. Este va a ser nuestro estándar. ¿Sí? Salvo que en algún otro texto se insista que esto es real. ¿Sí? Deberían poner el letrita aquí. Si no, en caso general siempre se sobreentiende que caen los complejos. Como digo, no se complique solo la idea de la notación para recordar. ¿Qué tipo de funciones hay ahí? Por ejemplo, la función trivial que va del intervalo 0,1 a valores en los complejos, a cuyo x envía x. ¿Sí? Dice, pero está cayendo un real. Sí, pero los reales son igual, trivialmente complejos. Entonces no hemos dicho nada nuevo. ¿Sí? Pero también podría estar, por ejemplo, la función cuyo x envía x más y x. ¿Sí? Nada más. Se le decía, se ve la parte compleja. Es lo único. No, como si fuera aquí otra, con las reglas de suma y producto del imaginario. Entonces, a no asustarse por ahí. Simplemente ilustrando la idea de la notación. Bueno, pues a ese conjunto, como definición, a ese conjunto de las funciones continuas a valores a B en general cayendo en los complejos, se le va a dotar de un producto interno. Entonces, el producto interno de funciones aquí, a ver, sería así, perdón, para fg dentro del conjunto de las funciones continuas partiendo del intervalo 0 a B, se le va a definir fg. No es muy sorprendente, habíamos visto esta definición, es la integral de A a B de f de x a g de x de x. Pues lo nuevo nada más es que como ahora esta va a poder tomar complejos, va a poder caer en los complejos, es necesario para que cumpla la definición de producto interno en la idea compleja de que hay un conjugado. Entonces, tradicionalmente se le pone el conjugado acá. Bueno, sí, vamos para eso. Entonces, esta sería la definición del producto interno en nuestro caso.
¿sí? Entonces vamos a tratar, hemos cambiado ahí de la idea tradicional del espacio de dimensión finita, ahora tengo un espacio de dimensión infinita. Y tengo un producto interno ya no tan trivial. ¿Sí? Eso sería para empezar. Entonces ahí viene la idea del ejemplo, ¿cierto? En el ejemplo en cuestión, voy a tomar una transformación en el conjunto, una transformación que va del conjunto de las funciones continuas a B a valores en el conjunto de las funciones continuas a B. Está definida, dice, de la siguiente manera. Bueno, le pone un nombre a esta transformación, le llama M. Bueno, si quiere cambiamos nombre, le llama M. Y va a usar una letrita. Bueno, yo puse el valor AB. Quizás se va a confundir con la notación ahí. Pongámosle aquí otra letra, lambda. Ya, para lambda. A ver, perdón, lambda. Sí, bueno, para lambda una función, un vector. Para lambda un vector. Cojo un vector del espacio, fijo. Y con ese vector voy a crear una transformación que va del espacio en el espacio. ¿Sí? De la siguiente manera. Dice, a los elementos de aquí, que son funciones, tomo una función, un vector, le voy a enviar un vector acá, que está definido de la siguiente manera. Simplemente es, bueno, como notación sería m sub lambda de f. ¿Sí? Que debe ser una función, ¿verdad? ¿Cierto? Esto, recordando la definición de conjunto, es una función que va del intervalo a b a valores más complejos. Entonces aquí lo estoy exagerando para entender qué mismo es esta función. Cogí un vector, que era una función, y quiero asignarle un vector acá, que debe ser una función. Entonces aquí le exagero, poniéndole explícitamente qué mismo es. Es una función que a un real dentro del intervalo a b le envía lambda de x, f de x. ¿Sí se entiende? Así uso la función de acá. ¿Sí? Bueno, si quería compactarle esta idea mejor, podríamos haber dicho simplemente que m lambda de f es lambda por e. Lo único que está haciendo, ¿no? Está multiplicando punto a punto la idea de la función. Ya. No se confunda. Ejemplos. Quizás para entender más. Una función cualquiera del intervalo AB, por ejemplo, lambda de x como, no sé, x al cuadrado. Imagínense así. ¿Qué es entonces m de lambda? Es algo que a una función f, exagerando aquí poniendo f de x, envía pues x al cuadrado f de x. Nada más, es lo único que hace. Sí, le multiplica tal cual a los elementos. Sí, véanlos, quizás esto, entre paréntesis, nada más para entender qué es lo que hace esta aplicación. Pues bueno, estoy definiendo una transformación que toma vectores aquí y devuelve vectores acá. Ahora ya, como le digo, en un contexto más interesante, porque son de dimensión infinita. Entonces viene la pregunta, ¿qué será? ¿Qué le m lambda adjunto, el operador adjunto a la diagrama? Y es sobre todo de nivel, como les diga, ya no hay una idea matricial, no puedo usar la idea matricial. Tengo que pelearme con la definición. Lo único que tengo que hacer, o lo único que me puede ayudar es pues la definición. Le voy a copiar esto de acá para entender cómo calcular. Le pego por acá. Sí, vamos a usar la definición. Lo único que sé es que sí hay garantía de que existe porque es el mismo espacio tanto de salida como de llegada. ¿Ok? Bueno, vamos a ilustrar qué mismo ha sido. ¿Ya? Bueno, aquí cambia la definición. Yo tengo el mismo espacio de salida y de llegada. ¿Sí? No le pusimos un nombre en el conjunto, bueno, en el conjunto de las funciones, tal cual lo vimos en esta parte. Para dos funciones, llamémosle ahora sí f y, perdón, una vez le voy a resumir, ¿no? ¿Cierto? Tengo el mismo espacio de salida y de llegada. Tomo dos funciones, f, ¿sí? Aquí venía g, aquí vendría f. Este es el mismo producto interno del espacio, ya no le pongo, está sobreentendido, y busco d de g a f. ¿Sí? Eso es lo que hay, tal cual. He traducido la definición en nuestro caso. Los dos están en el mismo espacio, en conjunto, las funciones continuas en el conjunto AB.
Y este T, pues, es SM lambda, ¿sí? Y aquí el M lambda. Para no poner tantos paréntesis, voy a obviar esto, ¿no? Es simplemente adjunto de eso. El adjunto. ¿Estamos? He pasado a limpio la definición. Y como le decía, pues, en modo general, y cuando tengo dimensión infinita, no hay matricial, no hay como crear ecuaciones. Lo único que puedo usar es la misma definición del producto punto y tratar de provocar, es lo que va a tener en la mente siempre, tratar de provocar esa conclusión que habíamos usado acá. Debe ser ortogonal algo al espacio completo para poder sacar el cero y poder despejar lo que busco. Vamos a ilustrar en este caso. La primera vez que uno le ve puede ser bastante feo, confuso, pero hay que entender la idea y razonarle simplemente por la definición y vamos a ver qué prospera. Primero, ¿qué mismo es esto? El producto interno de dos funciones es, ¿cierto? F era una función. Al pasar por la transformación, pues sigue siendo una función de todas maneras. Y acá tengo una función. Entonces, el producto interno de las dos funciones era la integral conjugada a la primera en el intervalo en cuestión. Entonces, solo traduce esta línea por la definición del producto interno en la integral de A a B de la primera función conjugada y la segunda función sin hacer nada. Pero esto es de x, ¿no? Una función de x a de x. La parte de la derecha, la misma historia, es la integral de A a B de la primera función m lambda asterisco g conjugada, es de una función de x conjugada, f de x a de x. Y la única recomendación, igual como en la parte anterior, es que para no escribir tan feo esta cosa, vamos a nombrarle de otra manera, para que no sea muy feo despejarla, ¿sí? Entonces aquí la propuesta voy a llamar a h de x como lo que estoy buscando, el m, el lambda, la transformación adjunta de g, me parece, de g de x. ¿Sí? Entonces, uso esta notación para que se simplifique un poco. Bueno, si que le vuelve a escribir la misma idea, esto a la final es la integral de AB, donde lo que busco es h de x, pero tiene la barrita. F de x a de x. ¿Sí? Y el de la izquierda, bueno, recuerda también que habíamos descrito esto a detalle a propósito, que mismo es esa función pasada por m. Lo que es simplemente lambda por f. Como función, tal cual. ¿Sí? Entonces, esta parte de la derecha, de la izquierda se va a escribir integral a b, b barra sí. Y aquí tendría lambda de x, f de x a de x. ¿Ya? Bueno, y ahí viene el arte. De esa identidad, no pierda de vista el objetivo, igual como antes, en el caso anterior, cuando tenía solo producto interno, lo que estábamos haciendo era tratar de agrupar todo en la variable, en el vector x. Perdón, ya. Estamos tratando de agrupar todo en la variable x para provocar el producto interno. Se me saltó la pantalla. Sí, estamos tratando de agrupar. Notes, o sea, al final lo que voy a provocar es aquí algún factor de lo que estoy buscando con la variable y general, producto interno del vector x general igual a algo a cero. Esa es la idea. Tratar de reagrupar así para invocar al resultado, como le decía ahí, el producto interno de todo el espacio vale cero, entonces el vector es cero. Este es lo que hay que tener en la mente. Lo que cambia es que antes era un producto interno obvio, el canónico. Ahora el producto interno es una integral. Bueno, si le siguió la idea, ¿qué bastaría hacer? Voy a tratar de reagrupar. ¿Cuál es el que hacía las veces de x arriba? Es esta función, el vector f. Y la que hacía de las y arriba para despejar es de qué. Acuérdense aquí, este es el que hacía las veces de x y este es el que hacía las veces de y en el ejemplo anterior. Entonces aquí lo voy a reagrupar. ¿Puedo o no puedo? Sí, la integral es justamente lineal, todo puede funcionar. Entonces voy a pasar un término a la izquierda, por ejemplo, este de acá, al otro lado y igualado a cero. Y agrupa como lo sabía hacer. Y ahí reconoce la idea. Tiene la integral de AB, de aquí puede agrupar por f. Y voy a tener entonces g de x barra por lambda de x, ¿no es cierto? Menos h de x barra todo por f de x
a de x igual a 0. ¿Sí? ¿Ya lo vio? Estoy a un paso nada más. Quiero ilustrar que esto es el producto interno de algo con el f igualado a 0. Sí, para que se vea exactamente así, debe ser la integral de AB de ese algo conjugado con f. Aquí no está conjugado. Lo único que voy a hacer es hacer aparecer el conjugado de todo. Pero ahí es trivial, porque simplemente usted dice, claro, pues el conjugado del conjugado era el mismo real, entonces el mismo elemento. Lo que puedo hacer es escribir g de x lambda conjugado de x menos h de x, todo var por f de x. ¿Se entiende? Sí, simplemente le regrupo a conveniencia. Y ahí sí descubre, claro, esto es exactamente la idea del producto interno de este elemento en cuestión. G, H barra, lambda barra, perdón, menos H por F igual a 0. Y esto era verdadero para todo F. ¿Sí? Entonces nos encontramos con otra vez en esa idea, en esa observación de cabecera. Para todo F esto es verdadero. Lo que estamos diciendo es que entonces este vector es ortogonal a todo el espacio. La única forma es que esto sea 0. Es decir, que G como vector lambda barra menos H sea igual a 0 y de donde encuentra finalmente que mismo era H. H ha sido G lambda barra. Como una función. Recapitulemos. ¿Qué mismo era H a lo que estamos viendo? Era M lambda punto aplicado en G como una función de X ha sido simplemente, bueno, aquí esto es el producto ya término a término, ¿no? G de X lambda barra de X. Sí, y se acabó. Bueno, el autor a conveniencia le regrupa. ¿Cómo estoy haciendo un producto escalar dentro del cuerpo? Puede poner primero lambda G de X y reconoce que es la notación de la misma función original. Acuérdense, esta notación de m sub lambda era multiplicar a lambda por f, ¿cierto? Aquí tengo, salta a la vista, tengo la misma idea, lambda por g, pero solo que var. Entonces, usando la misma notación, podríamos decir que esto es simplemente haber cogido m de lambda var de g de x. Dicho de otra manera, m lambda asterisco ha sido m de lambda conjugado. Sí, esa es la conclusión a la que llega el autor ahí en el ejemplo. Una forma de notación, no se preocupe. Lo relevante está en esta línea de aquí. ¿Sí? Como mismo de esa aplicación que buscaba, lo que hace es multiplicar al lambda original, pero conjugado con g. ¿Sí? Bueno, la primera vez que le ve sí es un poco, quizás difícil de rastrear idea. Va a intentar hacer el siguiente. Verá, las partes medulares a tener siempre presente, ¿cierto? No hay remedio. Cuando ya no puedo usar la versión matricial, debo usar la definición. ¿Qué debo usar? La definición del Producto Interno. Aquí estoy usando la definición del Producto Interno. En el momento que escribo la identidad, lo único sensato, como le digo, hacer es intentar factorar o agrupar todo para provocar el clásico acá ortogonal a todo el espacio. Es lo único instructivo a llevar. ¿Sí? ¿Cómo se complica? Obviamente cuando tiene un producto interno ya más difícil, más extraño, los vectores son más diversos, por ejemplo, aquí son funciones. Tratar de no perderse en el camino y recordar lo que sabe usted de todo. Por ejemplo, en este caso estamos usando la linealidad de la integral para agrupar y poder concluir. ¿Sí? Bueno, verá, el siguiente ejemplo, bueno, vamos a tratar de ver si le puede hacer solo usted. El siguiente, de todas maneras, no es tan feo porque no es dimensión infinita, pero en el contexto, esta idea matricial sí va a complicar que usted le escriba en una versión matricial. Es aconsejable más bien proceder como lo he hecho yo acá, como si fuera, intentando no escribir la idea matricial, o sea, usa directamente esta idea, ¿sí? De usarla en forma general, como si fuera de emisión. Pues voy a intentar resolver este ejemplo. Le voy a poner en la pizarra un poquito más en detalle lo que pide acá. Todos son ejercicios clásicos, ¿verdad? Este es el 11. El ejercicio 11.
Dice lo siguiente. Eh, Dice, bueno, primero definimos en el conjunto en cuestión es el conjunto de las matrices cuadradas n por n complejas. Aquí vamos a definir un producto interno. Pues, por ejemplo, para una matriz X, bueno, este es el conjunto, para X, X mayúscula, Y mayúscula, matrices cuadradas, definimos el producto interno clásico también, que es la traza. La traza de la matriz, y no se confunda el asterisco porque está el asterisco. Lo que pasa es que son matrices complejas. La primera matriz, voy a poner así, es transpuesta conjugada o el adjunto, matriz adjunta de X, que multiplica por Y. Esta es la definición de el producto interno en este espacio. ¿Sí? Todo esto es la definición del ejercicio en contexto. Ya, ahí voy a definir una aplicación parecida a la idea anterior. Para una matriz fija o un vector fijo en el espacio, definimos una transformación de la siguiente manera. Dice T subíndice A, porque va a usar esta matriz fija, que va a trabajar en el espacio, matrices cuadradas complejas a valores en el espacio, matrices cuadradas complejas, de la siguiente manera. ¿Sí? A una matriz aquí X le va a enviar a X. Tal cual. Este sería lo que hace la transformación. Simplemente multiplica izquierda por A. Nada más. ¿Sí? Es lo que hace la transformación. A una matriz aquí le envía la matriz resultante A por X, donde A es fija. ¿Sí? Para fija, ¿no? Una matriz fija. ¿Ya? Entonces la pregunta del ejercicio es hallar qué es de esta aplicación adjunta. ¿Sí? Entonces va a intentar proceder igualito que antes. No hay, va a confundirse terriblemente si trata de ver la idea matricial, como decía, no, porque el conjunto de definición mismo es matricial. La matriz de esa aplicación es más extraña de verle todavía porque va a cambiar el tamaño. No, hágalo como la última parte que acabamos de ilustrar ahí. Va a usar la definición de adjunta, usar la definición de producto interno, tratar de reagrupar en el vector en cuestión para despejar y poder encontrar qué mismo es esta idea de adjunta. ¿Sí? A ver, le voy a dejar unos minutos ahí, a ver si lo puede hacer y ahí me deja ver, ¿ya? De todas maneras, en el texto está, de hecho dice demuestre, ya le dice cuál es la solución. En el texto aquí le dice que el operador que está buscando es algo que se puede escribir de la misma manera, solo que se ve... em, no, no le dice cuál es, perdón, le dice calcule nomás. Lo que le dice es muestra que realmente es una aplicación lineal. Bueno, eso es obvio que es una aplicación lineal. Estoy multiplicando A por X matricialmente. Va a preservar la suma, el punto por escalar. Bueno, es obvio, es una aplicación lineal, no hay peligro ahí. ¿Sí? Pues no, no, perdón, no le da la solución, hay que encontrarle, ¿verdad? ¿Sí? Va a tratar de encontrar y me deja ver. A ver, le doy unos minutos y ahí conversamos.
¿Cómo le va? ¿Pudo llegar y a resolver? De pronto alguien quiera mostrar eso. ¿Cómo le va? Bueno, no sé si logró llegar, pero tiene que usar alguna de las propiedades de la respuesta de la traza. Aquí a recordar que, por ejemplo, la traza de por B, bueno, en la notación acá estamos usando transpuesta barrita, ¿sí? Se puede, bueno, mejor dicho, viene la propiedad heredada de la idea de transpuesta. O sea, la traza de A es la misma de la traza de A transpuesta, ¿sí? Lo único especial es el conjugado, ¿no es cierto? El conjugado no va a desaparecer. No puedo sacar el conjugado. Lo único que podría decir del conjugado es que la traza de A conjugado, como es la suma de la diagonal nada más, puedo tomarla conjugado afuera. Es la única que sale así. Pero eso os permite, por ejemplo, entender que la traza de X transpuesta barra por Y se puede dar la vuelta. Se puede escribir
como la traza de Y transpuesta conjugada por X. ¿Sí? Tendríamos así. Otra que puede usar, la de las tres, transpuesta de... Bueno, aquí el producto debe ser coherente. Coja entonces, por ejemplo, A, B y C, matrices cuadradas. ¿Cierto? Entonces, la traza de A por B por C se puede reorganizar, por ejemplo, como C por B por A. ¿Sí? También. Y etcétera, ¿no? Porque aquí también de 2, por ejemplo, la traza de A por B es la traza de B por A. ¿Sí? Solo la traza permite verla como si conmutaran. Entonces ahí puedes reasociar 2 de 3, 3 de 2 a conveniencia. Entonces es lo único que necesitaría para poder resolver el ejercicio. ¿Sí? Bueno, hay algunos otros ejercicios clásicos ahí en el texto que involucran algunos conocimientos de análisis. No sé cómo está en ese tema. Pero quizás antes de pasar a ello, le voy a proponer aquí un par de ejercicios que podríamos intentarlos hacer ya directamente. No sé si nos alcanza el tiempo, si no, por perfecto va a quedar como un pequeño deber, ¿no? Intentar resolver esto en este contexto, ¿sí? Bueno, el primero, un poquito conceptual, voy a ponerlo así, como parte A, un ejercicio de aplicación, y la parte B que sería un poquito conceptual. Entonces, el primero, por ejemplo, coja usted el conjunto C, no sé, C4, Producto Interno Canónico. Canónico. Ya, y voy a darle T, una transformación lineal que va de C4 en barra C4. Transformación lineal. Transformación lineal. Lo que no conozco es la transformación. Quiero ver un resultado general. ¿Sí? O, bueno, no, démosle un... Sí, démosle una definición. Podríamos tomar la del ejemplo, la cíclica. Sí, le voy a dar, por ejemplo, aquí X1, X2, X3, X4, que va a enviar el desplazamiento cíclico hacia arriba, que sería X2, X3, X4, X1. Y entendíamos como este adjunto. Lo que quiero calcular aquí es, muestre que la imagen de T asterisco es el núcleo de T, pero ortogonal. Sí, es lo que queremos probar. Entonces, una vez que le pruebe en este caso específico, va a entender cómo funciona. La parte B es probar que siempre pasa eso. O sea, en modo general, si B y esto es un espacio vectorial de dimensión finita, como un producto interno cualquiera, ¿sí? Es un producto interno cualquiera, no es el canónico necesariamente, ¿sí? Un producto interno cualquiera. Exageremos ahí, voy a poner aquí, sí, esto es un producto interno cualquiera que cumple la definición de producto interno, muestre que lo de arriba es verdad, ¿sí? Ah, y me falta la aplicación, digamos, y sea de una aplicación lineal de B en B, ¿sí? Muestre que, bueno, primero siempre existe el adjunto y muestre que se verifica lo de arriba siempre. Muestre que la imagen de T asterisco es el núcleo de T, pero ortogonal, ¿sí? Entonces ya es un ejercicio meritorio, estamos invocando algunos otros conceptos que vimos antes también. Algo así, por ejemplo, tipo prueba. Bueno, recomendaciones a tener en cuenta. Cuando hablo aquí de igualdad de conjuntos, ¿sí? Salvo que logre escribir el conjunto en una condición e ilustre que es la misma condición, se acaba. Si no, por defecto, cuando habla de conjuntos para probar la igualdad, hay que probar la inclusión de un lado y luego la inclusión del otro lado.
¿Se acuerdan? Como fundamentos, tal cual, porque si no, no aprobaría nada. Sí, en caso, en modo general, si no logra empatar exactamente las mismas condiciones de conjunto, pues hay que probar que se contienen en el uno en el otro y viceversa. Sí, eso nada más a recordar. Ya. Bueno, vamos a ir un poquito temprano. Yo le voy a poner esto como deber, pongan un pequeño deber para la siguiente clase. Voy a tratar de hacer y ahí corroboramos si nos va bien. Hacemos más ejercicios en clase hasta la semana que viene y vamos a tratar de hacer una pequeña evaluación también que estamos viviendo. Puede ser con conjunto de lo anterior sumado a la idea anterior de valores propios, una interpretación de valores propios, la idea de clasificación y esta nueva idea de el adjunto de un operador, que para nosotros vamos a intentar pensar en dimensión finita, ¿no? Dimensión finita. Porque dimensión infinita pues es un algoritmo, un artificio un poquito extraño, es bastante sutil, hay que dar algunas ideas o si no ver algunos casos bien sencillos como el de acá. Pues queda pendiente esos dos, ya con pequeño deber el de acá el texto y este que le estoy poniendo acá limpio. Sí, voy a intentar resolver y ahí le vemos la siguiente más bien. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, si no hay dudas, vamos a quedar ahí por hoy. Estamos Profe, viendo. ¿Sí? disculpe, Dígame, mi compañero primero. Sí, profe. no le Eh, escucho bien. quería, no sé, ¿ahí me escucha mejor? Sí, dígame. Queríamos hacerle una petición a nombre del curso, profe. Verá, lo que pasa Mm, es que ya a medida que pasa la materia se va complicando un poco más. Entonces queríamos ver la opción en vez de el tiempo que usted nos manda a hacer ejercicios, digamos, en clase, se puede hacer mejor ejercicios con usted para visualizarle y entenderle mejor cómo se realizan. O sea, o en tal caso, hacerle ejercicios más complejos o, digamos, con otros ya, espacios vectoriales como polinomios y así, que son cosas más complejas. ya. Sí, sí, profe, perdón que yo también quería y agregarle que claro, o sea, como hemos visto en las anteriores clases, o sea, sí nos ha enviado como ejercicios que sí tienen un grado de complejidad un poco más grande que el que lo vemos en clase, entonces es con ayuda de lo que dijo el compañero para si podemos realizar un poco más de ejercicios en clase para entenderlo un poco más y ahí seguir realizando los ejercicios que nos propone para las siguientes clases. Eso. Claro, bueno, sí, siempre la razón es los ejercicios que yo le mando para la casa son un poco más demorosos, ¿no? Esa es la idea, porque, digamos, concatena algunos otros conceptos anteriores. Intentando más bien fijar la idea en el concepto que vamos viendo cada semana, trato de simplificarle, hacer un ejemplo modelo de algo que solo explique, digamos, el último tema, ¿no? Pero sí, la verdad es hay que tratar de dedicar un poquito más de tiempo en la clase para hacer los ejercicios más complejos también. Bueno, ya por hoy, verá, le voy a mandar el que le acabo de poner en la pizarra y trate de analizarle, trate de verlo. Más bien le haríamos en detalle nosotros en clase, la siguiente. ¿Sí? Tanto el anterior que le puse acá de la traza, ¿sí? Lo vamos a entender. Y esta idea de identidad también que queremos combinar con el ortogonal. ¿Sí? Trate de pensar de todas maneras, como le digo, ahí puede de pronto proponer también un camino, una estrategia y le resolveríamos la clase. Vamos a tratar de los que siguen, sí, porque empieza, yo le había advertido también al inicio del curso, va progresivamente y los últimos temas del sílabo ya tienen un contexto bien abstracto. Lo que nos sigue, por ejemplo, luego, la idea de dualidad también se puede tornar bien bastante abstracto, un poco más complejo. Entonces, tienen que estar súper claros los conceptos base en la idea de espacio vectorial, aplicación, producto interno, para ir progresivamente subiendo ahí en las ideas. ¿Ya? Entonces creo que estamos a tiempo también, ¿no? Nos falta todavía bastante para el final del semestre. El último tema, pues sí nos va a llevar un poquito más de tiempo, hay que hacer más ejercicio en clase e ir fortaleciendo también lo que se nos quedó antes. ¿Sí? Bueno, como le digo, trate de pensar esos dos últimos y de todas maneras haríamos a detalle en la siguiente, ¿ya? ¿Estamos? Sí, de una, profe. Y, Inge, Dígame. muchas gracias, profe. Un favor, Inge, no sé si podía mostrar lo que mi grupo ha
comenzado a hacer, ya que solo para revisar, para ver si cumple todos los parámetros del deber grupal. Si no es mucha molestia. Ah, ya, sí, sí, sí. Ya le envío la foto de lo que hicimos a mano y luego le muestro el programa. Ya, a ver si le puedo compartir. Eso se ve en pantalla. Iba a mandar una foto. No, yo primero pienso mandarle un PDF, es un PDF lo que hicimos a mano y ya después le comparto en pantalla el programa. Y que mejor le comparto la pantalla porque si tengo inconveniente enviar el archivo. Ya le muestro cómo lo hicimos. Sí se puede apreciar, Inge, o no se puede ver. Sí, se ve. Ya, entonces, se ve borroso. Entonces, no se ve. Bueno, mi grupo era el grupo C y nos tocó el ejercicio C, que era un producto punto tal que su sumatoria de I cuando va a 0 hasta N de P I sobre N sobre Q y sobre... no se ve. Debe buscar lo que nos tocó, Inge. Ya, el ejercicio 6, Inge, nos tocó, Inge, es el que dice el producto de xn en xn en r tal que el producto punto p y q se iguala a la sumatoria de y igual a 0 hasta n de p y n y sobre n sobre q y sobre n. Entonces cogimos una base en la cual en una dimensión. Primero vamos a la primera dimensión, en la primera base es 1 y x, y hacemos producto punto y nos sale esta matriz. Entonces, después hablamos del caso, en nuestro caso es el caso 1 y hacemos el algoritmo y nos sale esta diagonal. Entonces, esta es la diagonal y los pivotes son estos. Después multiplicamos con la matriz especial para que nos vaya 1 y 1. Ya, y podemos ver que es definida positiva. Y por último, la matriz de pasos multiplicando esta la inversa por el pivote transpuesto. La matriz de pasos, no sé si se ve bien, a ver.
Aquí está, aquí nos sale la matriz de paso. También hicimos en tercera dimensión, en segunda dimensión, digo, con esta base y aplicamos el mismo algoritmo para conseguir la matriz. Esta es la matriz. Ya, entonces evaluamos los casos. En este caso vimos que es el caso 1. Aplicamos multiplicamos por esta matriz para eliminar 0 y 0 acá. Nos sale esta matriz. Despejamos esta matriz. Igual evaluamos caso 1 y nos sale esta diagonal. Entonces al final sale la diagonal 3, un medio y un 24avo. Multiplicamos los pivotes que sacamos anteriormente y nos sale esta matriz. Y luego multiplicamos esta matriz especial, donde está, aquí está la multiplicación que decía, esta es la diagonal, esta es la matriz, esta es la matriz para que salga 1, 1, 1. Aquí definimos que es positiva y aquí multiplicamos la matriz de paso. Y bueno, este no me dije porque solo hicimos esta segunda dimensión, porque mientras más aumentamos, más matrices aumenta. Entonces, estará bien. Sí le veo bien, verá. Acuérdese que queremos clasificarle nada más. Quizás no sería necesario multiplicarle por la matriz de radicales para clasificarla. Podríamos ya clasificarla con los valores propios irracionales o fraccionarios que está teniendo ahí. ¿Qué más les dije? La matriz de salida. Bueno, sí puedo recuperar la matriz de paso al final por todas las iteraciones. La última parte sí sería relevante. Como le digo, podríamos ahorrarnos de esa parte de la matriz radical porque no sé en el programa que le vaya a hacer. Quizás no se pueda expresar como algo algebraico, que va a ser puro decimales, va a ser quizás medio impráctico. Pues podríamos obviar ese último detalle de la matriz radicales. Sí, eso nada más. Y otra cosa, hicimos el programa de MATLAB, entonces también eso quiero mostrar y la última pregunta sería que cómo juntaríamos todo el deber. Ah, bueno, sí va a ser necesario un pequeño informe, digamos, ¿no? Donde esté ahí, bueno, los integrantes del grupo, el ejercicio que le tocó, la deducción que ha hecho, por ejemplo, a mano. El código puede estar ahí aparte o sí, no debería ser demasiado grande o aparte la implementación y más bien un resumen, un resultado, ¿no? Porque hay que decir el resultado de clasificar lo pudo hacer hasta cuánto, hasta qué dimensión, pudo reconocer algún patrón para generalizar para todo n o simplemente de los primeros que pudo clasificar. Entonces, eso tendría que estar en un pequeño informe más bien. Sí. Pero el código lo mandamos en archivo aparte o solo copiamos y pegamos el código en Word, digamos. Eh, bueno, sí, lo que pasa es que si está en MATLAB es un script nomás, ¿no es cierto? Podría ser algunos. Sí, puede poner aparte más bien. Sí, puede hacer un solo archivo comprimido más bien y ponerle los demás. Porque puede ser que tenga algunos script aparte, ¿no? Entonces, podría ponerle en una carpeta y comprimirle nada más. Salvo que necesite explicar algo en detalle, en el mismo documento podría ir ahí aclarando un poquito en qué consiste cada módulo, cada función que hizo. Podría ser, ya depende de si amerita, ¿no? Porque podría ser que el algoritmo completo sea un solo script y nada más, entonces no hay mucho que decir. ¿Sí? Ya está en G. Ya. Sí, no sé si hay alguna otra inquietud. Bueno, vamos a quedar ahí, entonces estaremos conversando la siguiente, ¿ya? Tenga una buena tarde. Gracias, Inge. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego.